Bienvenidos comunidad, espero que estén bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, la gobernanza de Polkadot o la OpenGov, ya como la conocemos muchos, y vamos a hacer una comparación de dos gobernanzas. En este caso va a ser la gobernanza de Polkadot y la gobernanza de Arbitrum. Vamos a estar revisando algunas de las ventajas o desventajas que pueda tener la una con la otra, en qué se diferencian y algunas otras variables que he revisado por ahí. Así que empecemos. Primero que nada debemos de conocer cómo funcionan estas dos gobernanzas, así que empezaré explicando cómo funciona la gobernanza de Arbitrum. Arbitrum se rige por una constitución a la que llaman Constitución de Arbitrum DAO, que es en donde se plasmaron las reglas del sistema. Algunas reglas son on-chain y otras son off-chain. Podríamos decir que este documento es el equivalente a una constitución de una nación, y para empezar con la gobernanza se lanzó la primera propuesta de mejora o Arbitrum Improvement Proposals, o por sus siglas AIP, que establece un marco para presentar propuestas y discutir propuestas de mejora en la red. El objetivo principal del marco propuesto por el AIP-1 es fomentar la transparencia, la colaboración y la participación de la comunidad en la evolución del protocolo de Arbitrum. Permite que los miembros de la comunidad compartan sus ideas y contribuyan a mejorar y optimizar el protocolo. Habiendo ya hecho una introducción sobre cómo se creó la gobernanza en Arbitrum, pasemos a ver las comparaciones con la OpenGov de Polkadot. Sabemos que la OpenGov en Polkadot ya está funcionando, y solo para poner en contexto a todos, OpenGov promete ser más democrático, transparente, rápido y eficiente que la anterior versión de la gobernanza en Polkadot o en Kusama, debido a su sofisticado sistema que han desarrollado en estos últimos años. En la OpenGov existen varios tipos de referéndums que están divididos por tracks, o puedes verlo así como una pista específica para cada tipo de referéndum según su origen. De esta forma, el proponente o persona que hace una propuesta en la gobernanza puede elegir en qué track es el más adecuado en función de sus objetivos de la propuesta. Por ejemplo, el root origin, que es el origen más importante y privilegiado en el sistema, debido a que este origen sirve para los runtime upgrades o cambios en el sistema desde la raíz del código, algo así como el origen que todo lo puede. O si el proponente está solicitando fondos a la tesorería por alguna contribución que haya hecho, se puede solicitar fondos a la tesorería mediante el small spender o medium o big spender, dependiendo de la cantidad de fondos a solicitar. Incluso también puede haber small tips, que son propinas que se hacen por contribuciones que hacen todos los participantes de la red. En Arbitrum funciona muy distinto. Aquí solo existen dos tipos de propuestas: las constitucionales y las no constitucionales. Podríamos decir que las constitucionales son aquellas que modifican el texto o los procedimientos de la constitución. Se encargan de también actualizar el software, algo así como el equivalente al root origin en Polkadot, y también autorizan una nueva cadena bajo la gobernanza del token de Arbitrum según Arbitrum DAO decida. Y ahora pasando al sistema de cámaras o miembros de primera clase, sabemos que actualmente en la OpenGov de Polkadot no existe ciudadano de primera clase, algo que existía en la versión 1 con el sistema tricameral, que era el consejo, el comité técnico y la comunidad. Ahora en la OpenGov se elimina el consejo, el comité técnico desaparece y es reemplazado por el fellowship, que es un grupo de expertos técnicos que es abierto a todos con el suficiente conocimiento como para formar parte. De hecho, cualquiera con el suficiente conocimiento puede unirse, así que solo tenemos a la comunidad o lo que son los token holders de DOT. En Arbitrum actualmente es algo distinto. La gobernanza está impulsada por dos órganos rectores, el Consejo de Seguridad y Arbitrum DAO. Este Consejo de Seguridad es conformado por 12 miembros que son elegidos por Arbitrum DAO. Es responsable de garantizar la seguridad y el desempeño de Arbitrum a través de la aplicación selectiva de acciones de emergencia. Los miembros son seleccionados de forma semestral. Se eligen 6 miembros en septiembre y 6 miembros en marzo. Para las acciones de emergencia, que son las actualizaciones de software contra vulnerabilidades, requiere 9 de 12 firmas por parte del Consejo de Seguridad. Y para las acciones de no emergencia, que son actualizaciones de software rutinarios y necesarios, así como mantenimiento de la red, requiere 7 de 12 firmas. Así que en resumen, estas son las acciones que puede realizar el Consejo de Seguridad. Y por parte de Arbitrum DAO, que son todos los token holders del token de Arbitrum
o los delegados que han sido seleccionados a través de la DAO. Ellos son responsables de gobernar en sí la red y además también tienen poder sobre el Consejo de Seguridad. Tienen el poder de enviar propuestas constitucionales para modificar los poderes del Consejo de Seguridad o incluso, si se da el caso, eliminar este consejo. Y ahora pasemos al periodo de vida de una propuesta en cada una de las gobernanzas distintas. En Polkadot sabemos que el periodo de decisión dura hasta 28 días. Por ejemplo, en el Root Origin, el depósito de decisión o el depósito necesario para lanzar una propuesta es de hasta 100,000 DOT. Y por ejemplo, en el Medium Spender solamente son 200 DOT. Estas variables van cambiando en función de cada origen del referéndum. También algo importante es que el número de referéndum también no es lo mismo en todos los orígenes. Por ejemplo, en el Root Origin sabemos que solamente puede pasar una propuesta por periodo y en el Medium Spender puede elevarse hasta 50 referéndum pasando al mismo tiempo. Y bueno, como dije, esto varía dependiendo de cada origen de donde se enviará el referéndum. Algo importante y clave que debemos de mencionar es que todo el proceso de votación y el periodo de vida de un referéndum es de forma on-chain. Y ahora pasemos por el lado de Arbitrum para crear una propuesta. Normalmente las propuestas en Arbitrum tienen 7 etapas. La primera etapa se llama el check de temperatura, normalmente dura una semana y en esta etapa el AIP se sugiere en un foro público en donde es discutido y debatido durante toda la semana completa. Además es acompañado por una snapshot. Cabe destacar que en esta primera fase es de forma off-chain y el proponente debe de tener al menos 1,000,000 de tokens de Arbitrum o lo que es el equivalente al 0.01% del suministro. En la fase 2, conocida como AIP formal y convocatoria de votación, así como lo dice su nombre, se hace una convocatoria de los holders que estarán participando en esta propuesta. Esta fase dura 3 días y es en la plataforma de Tally. Aquí el proponente debe de tener al menos 5 millones de tokens de Arbitrum o lo que es el equivalente al 0.1% del suministro, ya sea de forma propia o de forma delegada por otros participantes pasivos en la red. Recordemos que esta es una fase solo de convocatoria. Esta fase es on-chain y se debe especificar si es un AIP constitucional, o sea que se ve relacionado con los cambios directamente en el sistema o modifican la constitución. Pasando a la fase 3, la DAO vota sobre la AIP en Arbitrum One, que dura desde 14 a 16 días. Durante esta fase la DAO o los holders podrán votar de forma on-chain sobre el AIP presentado. Cabe mencionar, si se trata de un AIP constitucional, se llevan a cabo las fases 4 hasta las 7. Sin embargo, si es un AIP no constitucional, la fase 4 se lleva a cabo y luego se omiten las fases 5 y 6 y se va directamente a la fase 7. En la fase 4, llamada periodo de espera, después de que un AIP haya pasado a la fase 3, se produce un periodo de espera de 3 días. Esto les da tiempo a los usuarios que se oponen al AIP para anunciar el retiro de sus fondos. En la fase 5 se envía un mensaje de Layer 2 a Layer 1 que indica que la propuesta ha sido aprobada. Después, en la fase 6, llamada periodo de espera Layer 1, que dura 3 días, es un lapso de tiempo adicional que garantiza a los usuarios que iniciaron retiros en la propuesta tengan tiempo de ejecutar los retiros. Por último, en la fase 7 llamada implementación, el AIP está completamente ejecutado e implementado. Todo este proceso, todas las fases, dura generalmente 37 días desde el comienzo del check de temperatura en la fase 1 hasta que finalmente se ejecuta la propuesta o el AIP en la fase 7 para un AIP constitucional o 27 días para un AIP no constitucional. Ya que recordemos, cuando es una propuesta no constitucional se omiten la fase 5 y la fase 6 y se ingresa directamente a la fase 7. Y ahora, si lo comparamos en cómo es el proceso de enviar una propuesta en la OpenGov de Polkadot, por ejemplo, tomemos el Big Tipper. Aquí podemos ver que el máximo de gasto que puede tener este track son 1000 DOT. Pueden haber 100 propuestas simultáneas en este track pasando al mismo tiempo. El periodo de preparación son 10 minutos y el depósito son 10 DOT. El periodo de decisión son aproximadamente 7 días con un periodo de confirmación de 60 minutos y un periodo de promulgación que son 10 minutos. Como podemos ver, si comparamos los tiempos de una propuesta de una gobernanza y la otra, hay una gran diferencia y también muchas ventajas en mi parecer en la OpenGov de Polkadot porque pueden estar pasando muchas propuestas al mismo tiempo, divididas por categoría, por origen, y esto les otorga a los votantes o les ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de votar. Como podemos ver, es un proceso muy largo y podemos aprender que en comparación con la OpenGov de Polkadot, el sistema de Arbitrum aún es muy lento, algo complicado y no se especifica si se puede pasar un AIP simultáneo al mismo tiempo, lo cual creo que no se puede. Y bueno, sé que puede ser algo confuso hablar de todo este tema de gobernanzas, así que hice algunas tablas que te mostraré a continuación resumiendo lo que acabo de explicar.
Y hasta aquí el video de hoy, amigos, espero que les haya gustado. Recuerden, el tema de la gobernanza es algo muy interesante, no solamente en el ecosistema de Polkadot, sino en todo el ecosistema cripto en general. Y probablemente omití muchos conceptos importantes entre las dos gobernanzas, sin embargo, no me daría para un video de 10 minutos, sino más bien sería como de media hora o inclusive más, porque es un tema muy complejo. Sin embargo, se los quise resumir para que ustedes lo entendieran. Igual la tabla que hice al final se las voy a dejar en la descripción en un link para que ustedes la tengan y sepan las diferencias más notorias entre las dos gobernanzas. Nos vemos hasta la próxima.